Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Proyección SIC. Feliz 2023, estamos felices de estar con ustedes, de compartir con ustedes, de volver a entrar a sus hogares, a sus celulares, en donde nos estén observando. Así que para nosotros es un placer estar por acá. Hoy tenemos a don Olman Vargas y a don Carlos Contreras con un tema sumamente interesante, pero antes de iniciar con el tema, pues le voy a pedir a don Olman que nos dé unas palabras. Don Olman. Sí, muy buenas tardes a todos los que nos ven en este momento. En realidad quisiéramos hacer una breve presentación del nuevo esquema de proyección SIC desde el punto de vista de que el Colegio de Ingenieros Civiles quiere generar una mayor participación de las temáticas mundanas, las que vivimos todos los ciudadanos todos los días y que tienen una relación directa con la ingeniería civil, presentando toda una serie de análisis, de soluciones, de líneas de acción que le puedan servir a todos ustedes en su día a día, en su accionar de cada uno de los días, para tratar de mejorar la calidad de vida de todos, que es al fin y al cabo el interés que nos debe prevalecer para todos los que estamos en estas temáticas. Desde ese punto de vista, el Colegio de Ingenieros Civiles, a través de su junta directiva, a través de su administración, a través de todos sus miembros, estamos en la mejor disposición de venir a colaborar con nuestra comunidad, a poder plantear nuestros análisis, nuestros consejos, recomendar nuestras líneas de acción en diferentes temas, como decíamos antes, que sean de importancia para su vida diaria. Así que iniciamos este nuevo proceso donde vamos a ir presentando también todo el accionar de nuestras comisiones de trabajo, de nuestras asociaciones adscritas, pero siempre desde la perspectiva de cómo el trabajo que realizan todos estos colegas, ingenieros civiles, ingenieras civiles, pueden dar un aliento positivo a la calidad de vida que usted lleva cada uno de los días. Así que iniciamos también con un tema de gran importancia que ya Francisco nos comenta. Muchísimas gracias, don Olman. Bueno, vamos a dar inicio también, don Carlos. Les voy a dar un dato que me pasaron por ahí, les voy a dar un dato para iniciar, y es que en el 2022 se registraron 484, aunque ahora fuera de cámaras don Carlos nos decía que era 485 fallecimientos, muertes en accidentes viales. Hoy vamos a conversar justo eso, sobre la problemática vial que tiene nuestro país. Don Olman, ¿dónde cree usted que comienza esta problemática? Y a ver cómo empezamos a trabajar de este tema. Sí, para nosotros los ingenieros civiles el tema de la accidentalidad vial es fundamental porque tiene que ver directamente con una de nuestras materias de importancia, que es toda la ingeniería de tránsito y todo lo que se llama la seguridad vial. Desde ese punto de vista hay toda una preocupación de ver de qué manera, y así debe ser en todos los países, se disminuyen, se controlan los accidentes de tránsito a niveles manejables. Desgraciadamente, el accidente de tránsito tiene toda una serie de componentes, tiene un impacto en la familia cuando hay lesionados o fallecidos por accidentes de tránsito de un momento a otro, tiene un impacto a nivel de salud pública, a nivel de los hospitales, a nivel del costo que eso significa para la sociedad costarricense, y en realidad, desgraciadamente, nos toca a todos. Todos sabemos lo que es pasar por alguna situación familiar dura, dolorosa de un accidente de tránsito, con algunos de los seres queridos involucrados. Desde ese punto de vista, el Colegio de Ingenieros Civiles está buscando plantear un análisis como el que vos estás preguntándonos sobre qué está pasando con la accidentalidad vial y qué cosas podemos hacer para mejorarla. Y bueno, específicamente con el dato, habíamos venido creciendo, ¿verdad? Un incremento en los accidentes de tránsito, hubo un bajonazo en atención a la pandemia del 2020, donde hubo un control que fue natural, sobre todo por las restricciones que teníamos para movilizarnos en las carreteras nacionales, y ahora, el año después de la pandemia, volvemos otra vez a los niveles más altos que teníamos anteriormente. Y particularmente dentro de ese dato de los 484 fallecidos, que estamos hablando de fallecidos en el momento del accidente. Si le diéramos seguimiento a mucha de la gente lesionada en un accidente que se interna en un hospital, nos daríamos cuenta que ese número va a subir porque hay gente que fallece 1, 2, 3 días después a raíz del accidente y que podrían ser, dependiendo del parámetro que se defina, también considerados como muertos por accidente de tránsito, y eso quiere decir que ese número del accidente en sitio está subvalorado con respecto a la realidad del país.
Pero bueno, y para darle un poco más de preocupación e introducir el tema, dentro de esos 484, 485 fallecidos, hay 230 que son en motocicleta. 230. Y eso es también un dato que llama poderosamente la atención porque casi que la mitad de los fallecidos eran personas que venían en motocicleta, y eso también cambia lo que había sido tradicionalmente desde el punto de vista de los accidentes de tránsito. Yo creo que es verdad. Ahora conversando con don Carlos, decía don Carlos que bueno, que esto de los datos del 2020, que dicho sea de paso, solo para motociclistas en el 2020, según el dato que tenemos por acá, 115 en el 2020 y 184 en el 2021, que están atravesados por un fenómeno de restricción vehicular, ¿verdad, don Carlos? Y que aún y cuando había una restricción vehicular, el dato es alto, aún y cuando existían algunas restricciones en la circulación. Sí, como usted aporta, don Francisco, apunta. En realidad, yo lo que digo es que, aunque hay datos atípicos de 2020 y de 2021, notablemente más en el 2020, por digámoslo así, el control vehicular que se ejerció en las noches, que es la hora del día, noche y madrugada, en donde más accidentes históricamente se tienen en el país. Aún así, esos datos, digamos, debidamente contextualizados, pueden ser utilizados. Ahora, hay una cosa que es totalmente cierta, para decirlo de alguna forma. El control que hubo en el 2020 y el 2021, igual que lo dijo Norman, fue digamos, un control, digamos, natural, en el sentido de que en casi todos los países se ejerció, digamos, mayores restricciones. Pero el comportamiento país, digamos, horario, para decirlo de alguna forma, sin duda alguna continuó siendo, vamos a decirlo así, desastroso. Y de alguna manera, no solo tenemos este dato de los muertos en el sitio, sino que toda esta cuestión del análisis de los muertos totales, a los muertos que en función del accidente posteriormente fallecen, vamos a ver, históricamente en Costa Rica la relación ha sido de 1 a 2. Por cada muerto en sitio, ha sido del orden de 2 muertos, digamos, un muerto más en función del accidente. Pero de los datos del año 2022, esos 485 muertos en sitio, si usted toma, digámoslo así, la serie histórica de cuántos muertos ha habido, digamos, aproximadamente 370, 380, un muerto por día. En el año 2022 hubo mucho más, sí, o más, bastante más de un muerto por día. Correcto. Se volvió a 2 momentos históricos que son completamente, digamos, desastrosos en la historia de la seguridad vial en Costa Rica, que fueron los años 2016 y 2017. La cantidad de muertos en el 2017 fue 488 y en el 2016 fue 485, igual que en el 2022. Solo que en el 2017 los índices muertos por cada 100.000 habitantes, muertos por cada 10.000 kilómetros, son ligeramente más bajos que los del 2016. O sea, los datos relativos del 2016 son de los peores que hemos tenido en una, digamos, serie histórica de los últimos 10 o 15 años. Y nada más para terminar de redondear la idea, don Francisco, entonces, si usted ve, o sea, tenemos a un año después de la pandemia, o sea, no fue necesario ni 2 años, ni 3, ni 4, ni 5. A un año de la pandemia, bastó con que usted quitara las restricciones y usted está teniendo accidentes a los niveles de los peores que se han tenido en los últimos 10 años, y ahí habría, que podemos conversarlo después, ver cuáles son las causas. Porque históricamente usted antes tenía más muertos como peatones, etcétera, y ahora definitivamente no solo los motociclistas toman ese lugar, sino que digamos, aumentos en velocidad más que en salida de vía, etcétera, también deben ser analizados. Es que justo a eso iba, don Carlos y don Holman, porque bueno, yo me acuerdo, hace algunos años cuando yo estuve en la escuela, había un plantel en la Sabana donde nos llevaban a las escuelas al asunto de educación vial, a enseñarnos a pasar por las zonas de seguridad, el semáforo, ¿verdad? Yo me acuerdo de todo eso. Pensando un poco en, bueno, y este fenómeno debe ser multicausal. ¿Será que hay alguna causa que pese más que otra, o en realidad es que
el asunto se ha venido complicando en diferentes ámbitos. Sí, bueno, es importante tal vez aclarar un poquito para la gente cómo funciona el sistema. En general, la seguridad vial se ve como un triángulo, ¿verdad?, donde tiene tres partes fundamentales. Una es lo que se llama el entorno, que serían las carreteras, el clima, los taludes, todas las cosas que afectan propiamente el accionar de los vehículos. Otro tema es directamente los vehículos, que eso está muy relacionado y que estén en buen estado, los frenos, etcétera, las luces, y que de alguna manera se regula a través precisamente de los sistemas de revisión técnica, ¿verdad?, que tanta polémica han generado en los últimos meses. Y el tercero es precisamente el usuario, el conductor, el peatón, la parte humana, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que vos decías, la educación vial de los niños, ¿verdad? La educación de los conductores, la preparación que tiene una persona para adquirir una licencia de conducir y poder asumir el control de un vehículo, de un autobús, de una motocicleta, etcétera. En determinado momento los tres son igualmente importantes. Hay épocas en que falla más uno, falla más otro. A veces el problema se da en las carreteras, en el entorno, a veces el problema se da en el mal estado de los vehículos y muchas veces el problema se da en la mala educación vial que tenemos, particularmente en un país como Costa Rica. Entonces, a nivel de política pública, a nivel del Estado costarricense, deben haber siempre toda una serie de políticas para cada uno de los tres ejes, ¿verdad? En determinado momento, este es un momento en que podríamos estar pensando que a lo mejor en el tema humano es el que está fallando más, ¿verdad? Aunque hemos visto también el deterioro importante en algunas de las carreteras, y ahora el tema de revisión técnica, que estuvo muy controlado durante 20 años, este año necesariamente sufrió un deterioro muy importante por lo que pasó con el cambio de concesionario y un montón de meses que los vehículos estuvieron sin pasar por la revisión y que puede generar una gran cantidad de vehículos que no estén en buen estado, sobre todo a nivel de frenos, de ese tipo de cosas, de luces, que son muy importantes. Y habría que ver si esas causas, ¿verdad?, de este aumento, de esta situación desastrosa que llamó Carlos, que tenemos en este momento en materia de accidentes de tránsito, está concentrada en los tres ejes o hay alguna polarización hacia alguno de ellos tres particularmente. Bueno, pero entonces, ¿qué tal si podemos un poco conversar de estas tres cosas? ¿Qué sabemos de las vías, don Carlos? ¿Qué sabemos de las vías? Sí, vamos a ver, voy a retomar un concepto que ahora Olman mencionó y es fundamental. O sea, puede haber habido después de los años 60, que es en donde surgen estos conceptos, mucha sofisticación, pero básicamente la ingeniería, la fiscalización y la educación continúan siendo tres ejes fundamentales, que fueron los tres que mencionó Olman. Sin embargo, digamos, en educación, por ejemplo, voy a hacer dos breves comentarios sobre esos tres ejes. En educación, ciertamente, por ejemplo, usted es muy joven, pero igual nosotros... Más o menos. Nosotros fuimos a esta escuela que hay en la Sabana, todavía existe, todavía se lleva a los niños y un poco para darles una cierta conciencia. A mí me parece que debería haber un monitoreo mayor sobre cuál es el verdadero fruto que llevarlos ahí da, ¿verdad? O sea, no basta llevarlos. Duro, es que yo le cuento, don Carlos, que perdón que le interrumpa, pero es que, vamos a ver, yo recuerdo haber en algún momento visitar esta escuela. Lo que pasa es que lo cierto del caso es que muchas veces a los peatones no se nos enseña a ser peatones, ¿verdad? Y que es nuestra principal condición como seres humanos. ¿Y cuánto alcance tenemos? Porque, bueno, si usted me dice que todavía está, yo no la referencio, ahí está. Ok, pero ¿qué alcance tiene, por ejemplo, para todas las escuelas del país? No creo que todas puedan venir, ¿verdad? Entonces, esto que decía usted, yo creo que desde su importancia, retomando, ¿verdad? ahí estamos hablando más de una de la parte de la educación, que es, bueno, esta cuestión de tratar de despertar una cierta conciencia en los niños, pero ahí viene toda la otra parte de educación, ¿verdad? Hasta que usted obtiene su licencia, hasta que usted conoce cómo debe manejarse el entorno vial. Bueno, pero ese es uno de los aspectos importantes y ya, por lo que hemos hablado aquí, uno puede percibir que ahí hay necesidad de meter mano. Pero después viene, digamos, la fiscalización, ¿verdad? El enforcement, que se llama, que no solo tiene que ver con la fiscalización, sino también con el medio ambiente legal y reglamentario que se tiene. Costa Rica tiene una gran cantidad de leyes no armonizadas que de alguna manera, se tiene una ley de tránsito, una ley de administración vial y otra, una ley de creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esas leyes no han sido armonizadas y
es necesario hacerlo. La Dirección de Educación Vial, por ejemplo, que así se llama, vean qué interesante, Dirección de Educación Vial, es una dirección que, estrictamente hablando, durante muchísimos años no tuvo, ahora tiene un poco más, pero digamos un ámbito reglamentario y legal como la Dirección de Ingeniería de Tránsito y la Dirección de la Policía de Tránsito. Entonces, digamos, la fiscalización que está por parte de la Dirección de la Policía de Tránsito, o sea, ciertamente uno escucha desde hace mucho tiempo y en los últimos, digamos, años, tal vez con más fuerza, que hay un gran problema de falta de personal, ¿verdad? Y hay un problema en el sentido de que por una cuestión de orden fiscal, pero no por una cuestión de orden estratégica, ha habido una gran represión, una gran falta de apoyo para que de alguna manera la cantidad de personas que están en la Policía de Tránsito, la cantidad de oficiales, digamos, aumente un poco más. Y con un gran problema, en muchos países la cantidad de policías de tránsito se ha mantenido porque los medios electrónicos y de fiscalización electrónica han mejorado, pero en Costa Rica no. En Costa Rica ni siquiera digamos, un plan adecuado de fiscalización por cámaras, etcétera, se ha conseguido implementar. Y después podemos hablar de por qué no se ha podido implementar. Y ahí ya hablamos de la fiscalización, pero vamos a la ingeniería, que Olma mencionó muy bien. La ingeniería de tránsito por un lado, pero también está la ingeniería de carreteras, de construcción de carreteras. Correcto. Entonces tiene una dirección de ingeniería de tránsito, pero tiene un consejo que se llama CONAVI, Consejo Nacional de Vialidad, que vela por la vialidad de este país. Y podemos hablar también más de eso ahora después. Entonces usted diría, bueno, perfecto, tenemos una dirección de educación vial, hay que mejorarla, tenemos una dirección de ingeniería de tránsito, parece que está haciendo relativamente bien su papel, también podemos hablar de eso, pero ¿dónde está toda esta parte de la infraestructura? Usted la tiene en un consejo en donde, estrictamente hablando, yo diría, es mi opinión personal, pero tengo cómo demostrarlo, o sea, es un consejo que ni siquiera se habla con el Consejo de Seguridad Vial de una manera adecuada. Y entonces la rectoría de esos dos consejos, que de alguna manera son órganos desconcentrados, o sea, ni siquiera ha tenido la capacidad de visión estratégica para saber que esos dos consejos no pueden más continuar a manejarse de una manera independiente como hasta el momento ha sido. Claro, no en la sana teoría deberían, como decía usted, don Carlos, tener mucha armonía, funcionar como un motor bien aceitadito con las bielas, hablando de esto, de realidad, de los motores y accidentes y carros y todo, y motos y demás, ¿verdad? Pero bueno, entonces, como decía don Carlos ahora, ¿y las vías? Sí, las vías pasan por otro problema y ahí seguimos sumando problemas. La primera condición fundamental para las vías, aparte de que estén bien diseñadas, bien construidas, pero es que estén bien mantenidas, ¿verdad? Fundamentalmente, hace 20 años se creó el CONAVI con un objetivo específico que era el dar un fondo específico que viene del impuesto a la gasolina para que las vías mantenerlas como un ajito, ¿verdad? Como decimos en el pueblo, como un arbolito de Navidad. Claro. ¿Y cuál es la realidad? Que el CONAVI ha tenido toda una serie de problemas que aquí no vamos a detallar, la gente los conoce, pero en este momento se están adjudicando contratos de vías de mantenimiento después de 2 años de que las vías han estado totalmente desatendidas. Entonces, si no hay una gestión eficiente en los consejos, si no hay una gestión eficiente en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se nos presentan situaciones como estas donde las vías se deterioran de manera significativa, se llenan de huecos, como decimos en el país, se llenan de baches, no hay atención, eso genera accidentes, en condiciones de lluvias mucho más peligroso porque esos baches se llenan de agua y muchas veces la gente ni los ve, eso puede incluso a cierta velocidad estallarle una llanta, descomponer los frenos y entonces las vías pasan a ser también de un momento a otro, así como vimos que es necesaria la educación, así como vimos que es necesario tener los vehículos en buen estado, etcétera, de un momento a otro también necesitamos tener las vías en buen estado y como país no hemos sido eficientes en eso y al contrario, en este momento estamos casi que en una situación de emergencia para retomar otra vez el control del mantenimiento de las vías. Entonces, como bien decías vos hace un momento, este es un problema multifactorial y desgraciadamente uno siente que a nivel de las instituciones del Estado no se está atendiendo con la eficacia y la eficiencia que corresponde. Es que yo, pensando un poco en el cotidiano, en esto que pues, nos afecta todos los días, uno escucha al señor, es que aquella calle está llena de huecos y entonces el carro, y entonces un poco pensando también es que no tuvimos revisión técnica, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que los datos que más nos impactan quizás son los que
pues, más dolor generan, ¿verdad? Lo que se registra con muertes, con accidentes, con pérdidas materiales importantes. Pero, bueno, yo no me imagino cuánta gente ha tenido que hacer reparaciones a su carro por producto de estar circulando en alguna vía en mal estado, ¿verdad? En alguna situación de estas. Y de repente nos preocupamos, sí, que bueno, eso también es importante que lo podamos conversar, por el carro, por el automotor que sea, que esté revisado, que esté en buenas condiciones, pero la vía no. Digo, y evidentemente es una preocupación, que exista alguien que revise el estado más adecuado de los automotores para circular, pero ¿qué hacemos con las vías, verdad? Y tal vez agregando, y Carlos puede ampliar un poquito más en esto, como país asumimos hace aproximadamente 10, 12 años un compromiso de lo que se llamó el decenio de la seguridad vial, donde teníamos el compromiso de cumplir con toda una serie de mejoras en todos esos ámbitos que hemos hablado. Y ahora más bien estamos en la segunda parte, en el segundo decenio, y el país no ha cumplido con todo lo que se comprometió a trabajar de manera sistematizada desde hace algunos años. No sé si quieres ampliar. Sí, creo que eso es muy, muy importante. De hecho, no conocía yo que nosotros firmamos que es un acuerdo, don Carlos. Eso del convenio de Estocolmo, ya me voy a referir a él. Vamos a ver, voy a hacer una pequeña contextualización porque creo que es importante. En 1769, desde el punto de vista histórico, digamos la revisión histórica, se construye el primer vehículo que se moviliza a propulsión, digamos, autónoma. Eso sucede en Francia y es Gounod quien hace el primer vehículo y se utilizaba vapor fundamentalmente. 1769. En 1770, Gounod hace un segundo vehículo y choca contra un objeto fijo. Es el primer accidente que se conoce, ¿verdad? Y digamos, hoy se llamaría así, una colisión contra objeto fijo. Perdón, habían dos vehículos nada más. Sí, en realidad es el segundo vehículo que él construye y lo choca. No era tan buen chofer, entonces. Ciertamente, bueno, eso es importantísimo lo que usted acaba de decir. Un poco, digamos, o sea, el factor humano en ese momento era muy importante, sin embargo, a lo largo del tiempo, pues eso ha cambiado. Entonces, si nos pasamos de ese momento, que hace, qué sé yo, 250 y resto de años, que eso sucedió. Correcto. Tenemos lo siguiente, en el 2004 se hace por parte de con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y dentro del ámbito de la preocupación de la ONU en general, se hace el primer informe sobre los traumatismos causados por el tránsito, 2004. ¿No? Y fue un primer mapeo, un mapeo muy bien hecho, un mapeo que aún hoy uno lo hace referencia y lo utiliza académica y técnicamente. Pero lo que ese documento de 2004, el primer análisis sobre los traumatismos causados por el tránsito, genera es que en el 2010, para que se efective a partir de 2011, se establece lo que se llamó en ese momento el primer decenio por la seguridad vial. Ajá. Además, se llamó así, el nombre es importante, primer decenio de acción por la seguridad vial. En el sentido de que lo que buscaba era precisamente que la gente se diera cuenta de la magnitud del problema y que llevar a cabo las acciones que debía hacer. Don Carlos, ¿y asumían entonces el problema de la seguridad vial como un problema de salud pública? Sin duda alguna. Okay. Y desde hace mucho tiempo así ha sido. De hecho, digamos, hay en muchos países en donde algunos, digamos, de los principales entes que tratan de la seguridad vial están, digamos, más vinculados a salud que vinculados a obra pública. Ajá. O sea, a mí me parece que el enfoque de Costa Rica es el enfoque correcto, porque, como muy bien lo dijo Olman, en nuestro ámbito de acción, del Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos como un todo, y más específicamente del Colegio de Ingenieros Civiles, hay toda esta cuestión del diseño vial, de la preocupación por la seguridad vial, etc. Entonces, lo que sí es cierto es que es un problema de salud pública, sin duda alguna, pero la forma de tratarse, ciertamente, ahí al ser multifactorial, envuelve a muchos otros, digamos, entes. Para terminar con la cuestión del decenio, entonces se hace el primer decenio en función de este informe del 2004, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, genera el primer decenio por la seguridad vial 2011-2020. Entonces, vea qué interesante, ese decenio, los dos últimos años de ese decenio, o digamos el último año por lo menos, fue un año en pandemia.
Pero usted tiene 9 años ahí en donde, digamos, nada excepcional sucedió y que de alguna manera entonces todo lo que ese decenio, las recomendaciones llevaban, ¿Qué etcétera. recomendaciones, más o menos, qué recomendaciones llevaba? Ok, no, son importantísimas. Pero yo lo voy a citar dos, son varias, pero voy a citar dos que son importantísimas. Una es que se pretendía que se redujeran, digamos, los accidentes de tránsito y más que todo los muertos al 50% en ese periodo de 10 años. Obviamente eso es, digamos, un deseo, una cuestión, digamos, muy loable, ¿verdad? Una meta sí, muy alta. pero es una meta muy complicada de obtener. Tanto es así que, en general, desde el punto de vista de esa meta, el decenio se puede decir que no tuvo éxito. Pero sí tuvo éxito en una cosa, en evitar que los accidentes en términos generales continuaran creciendo. O sea, más o menos se estabilizó. Hubo algunos países, notadamente los países, digamos, europeos de la OECD, que sí lograron disminuir. Ahí están los países con menos índices, digamos, en la OECD están los países con menos índices de mortalidad. Está Suecia, está Suiza, está Finlandia, está Japón, y por ahí va. Pero digamos, esa meta de reducción del 50%, está bien, no se obtuvo. Ahora hay un nuevo decenio que va del 2020, del 2021 al 2030, que tiene de nuevo esa meta. Que en 2030 reduzcamos los accidentes de tránsito que tenemos en este momento. Esa era una. La otra, o sea, otras que tenía, y esta sí es importantísima, y por eso lo voy a citar, una de las recomendaciones era que al ver los países latinoamericanos, al ver los países europeos, al ver los países asiáticos, etcétera, todo el mundo, porque el informe de los traumatismos y el decenio fue de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, para los países que están en las Naciones Unidas, que no es todo el mundo, era darse cuenta que muchos de los países no tenían ni una estrategia ni un órgano encargado de la seguridad vial. Bueno, resulta que este maravilloso país, en 1979, crea un fondo y crea un consejo que, si bien es cierto, debe ser repensado y consolidarse como un verdadero, digamos, órgano desconcentrado que atienda la seguridad vial y no solamente digamos, manejar un fondo como fue creado. Esa recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para el primer decenio, Costa Rica ya la cumplió. Sí, teníamos, digámoslo así, teníamos el equipo listo para echarlo a andar. Teníamos las dos. Pero ahí voy a agregar algo. Extrañamente, a pesar de que es una de las fortalezas y uno de los países que sí cumplió con esa expectativa en ese decenio, ¿verdad? Ya incluso ya lo teníamos, lo veníamos cumpliendo. En este momento hay presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley impulsado por el propio gobierno central que elimina el Consejo de Seguridad Vial, ¿verdad? En lugar de fortalecerlo, de mejorarlo, de reestructurarlo, simplemente lo elimina, lo pasa como una dirección del MOB con una serie de condicionantes, y desde el punto de vista conceptual uno dice, vamos para atrás, vamos por el camino erróneo, ¿verdad? Y en un momento en que hablamos al principio, los accidentes se dispararon nuevamente en el año 2022. Entonces, y ahí sí, hablamos como ingenieros civiles, qué es lo que está pasando, y por eso parte de este programa y de esta reflexión, cuando tenemos un problema que se nos empieza a salir de las manos y tenemos una estructura que mejorada debería ser conceptualmente la adecuada para enfrentar y atender el problema, más bien el gobierno central nos está diciendo desaparezcámosla. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hay necesariamente que tener una política clara de seguridad vial, hay que tener una serie de acciones de seguridad vial, hay que, dentro de esa misma esquema de los diferentes factores fundamentales en la seguridad vial, hay que retomar una serie de cosas. Hubo campañas exitosísimas en este país, yo creo que todavía, tal vez la gente muy joven no, pero los de mediana edad, y muchos de nosotros, los que ya tenemos una edad más avanzada, recordamos todavía la campaña de los pollitos, ¿verdad? En el ideario de la población quedó aquella entrada de elecciones con todos aquellos pollitos, ¿verdad? Que iban por las calles o que iban por la playa y que había que cuidar. Eso sensibiliza a la gente, correcto, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto no hacemos una campaña de esas? ¿Hace cuánto no vemos nada relacionado con una campaña de seguridad vial adecuada? Entonces, vamos para atrás en un momento en que precisamente por toda la situación que se da, y ya vemos que no es tan casual que se esté dando, es porque vamos hacia atrás en una serie de temáticas,
eso va a hacer que nos cueste el doble volver a retomar los caminos eficaces y eficientes hacia políticas públicas de seguridad vial adecuadas en el país. Ahora, don Carlos. Yo quisiera hacer nada más una pequeña observación. Adelante. A lo que acaba de decir don Olman. Vea, no solo nos estamos devolviendo a 1978, estrictamente hablando, digamos, si lo queremos ver desde el punto de vista Claro, de que porque el estamos Consejo, eliminando una de las estamos instituciones. eliminando una cuestión visionaria que Ajá, este país tuvo. correcto. Pero el problema es más, y como es multifactorial el asunto, el problema es más, digamos, más profundo. ¿Por qué? Vea, el primer decenio terminó en el 2020, como ya acabamos de decir. Este país se compromete en Estocolmo en el 2020 y firma. Lo volvió a firmar. Sí, o sea, el nuevo decenio que iba de 2021 a 2030, el país, digamos, lo adopta como guía para sus políticas públicas. Ok, pero vamos a ver, don Carlos, ya habíamos firmado el pasado y volvimos a firmar otro. Claro, somos firmantes okay. y estamos comprometidos. Nos volvimos a comprometer. Estamos comprometidos con el segundo decenio, pero eso es puro papel. ¿Por qué es puro papel? Porque precisamente el volver hacia 1978, que es un retroceso claro, flagrante, no solo es no comprender y no querer, digamos, de alguna manera, o no tener conciencia de ese convenio o de del protocolo de Estocolmo, que nosotros somos firmantes para hasta el 2030 reducir al 50% las muertes y una serie de cosas, sino que es una cosa peor, porque lo que evidencia es una falta de comprensión conceptual de lo que es un órgano desconcentrado. ¿Verdad? O sea, el hecho de que usted tenga un órgano desconcentrado que funciona desde 1979, que ha servido de modelo a Argentina, le servimos de modelo a Argentina, le servimos de modelo a Uruguay, a gran parte de los países latinoamericanos, de un momento a otro usted dice, bueno, no, es un órgano desconcentrado, a mí no me gustan los órganos desconcentrados, no me gusta que las decisiones se tomen separadas y entonces yo me lo voy a traer para acá. Sin embargo, vea qué interesante, el que preside el Consejo de Seguridad Vial es el ministro por ley. Entonces uno dice, bueno, calma, si usted lo que quiere es tener un control o por lo menos, digamos, ser la guía, si usted, digamos, sabe hacerlo, tiene la inteligencia para hacerlo, la ley le permite que lo haga. ¿Verdad? Entonces ahí hay un problema serio. Pero vea qué interesante. También por ley, el Consejo de Seguridad Vial es presidido por el ministro de turno, pero el CONAVI también, el Consejo Nacional de Vialidad. Entonces, uno dice, bueno, entonces si hay una verdadera, digámoslo así, claridad conceptual sobre lo que hay que hacer, bueno, son dos consejos que están presididos por el ministro. Ahora, claro, un órgano desconcentrado tiene una junta directiva que es la que toma las decisiones, pero en general, digamos, el camino, el norte, es dado por el presidente de la junta directiva, aunque haya, digamos, otras opiniones. Entonces, ahí lo que hay, siento yo, y voy a ser un poco más duro que Olman, en la crítica que hizo, o sea, es una falta total y completa de comprensión de ambos fenómenos. Del fenómeno de la infraestructura por un lado y del fenómeno de la operación por el otro, ¿verdad? Y no es necesario crear, digamos, un nuevo marco legal, es necesario hacer arreglos al marco legal, pero para nada es necesario cambiar el marco legal de la manera en que se está pretendiendo cambiar. Yo tengo, y voy a decirlo aquí, digámoslo así, tengo la esperanza de que con el proyecto que pretende llevarse, por lo menos al Consejo de Seguridad Vial, a lo interno del Ministerio, se genere la conciencia que hasta el momento me parece a mí que se ha generado con la creación del MiHábitat, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Territorio, ¿verdad? O sea, una buena intención, porque uno no creería que hay malas intenciones, una buena intención, pero totalmente desarrollada de una forma con una incompetencia tremenda y flagrante. Entonces, yo repito, en el caso del Consejo de Seguridad Vial, yo espero que en la Asamblea Legislativa no demos ese paso hacia atrás, no volvamos a 1978,
Sin embargo, qué complicado, ¿verdad? Creo que ya pasó por ¿cómo se llama? Por comisión. Por comisión. Habrá que devolverlo y por ahí. Lo que pasa es que, vamos a ver, digo, porque vamos a usar un término bien tico, pues esto se está convirtiendo en un arroz con mango, porque entonces tenemos dificultades en algún momento lo hablamos, ¿verdad?, en las vías, que el registro de los vehículos, que ahora que hablábamos fuera de cámaras, que las motos que no son motos son bicicletas, entonces no se les puede exigir algunas cosas, el problema de la educación vial como tal, ajá, y aparte de eso, la dificultad en la gestión, digámoslo así, política, en la dificultad del entendimiento de cómo funciona este sistema. Imagínense que podemos justificarlo incluso a través de números la importancia de esto. ¿Cuánto le significa al país los accidentes de tránsito en plata? Directamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, al sistema hospitalario. ¿Cuánto le significa al país en dolor humano la tragedia de los accidentes de tránsito en las familias? ¿Cuántas familias pierden al jefe o la jefe de familia a través de un accidente de tránsito o que quedan incapacitados, etcétera? Es una cosa, pero enorme, ¿verdad? Los números ahí están y cada vez, al haber mayor accidentabilidad, hay mayor impacto social, mayor impacto a la salud pública, mayor impacto a las familias y por el otro lado, donde están los mecanismos y las herramientas para mejorar este problema, más bien vamos en retroceso para justificar una acción conceptual de gobierno de que en un ministerio, y bueno, en varios parecen, pero en este caso en uno, el que estamos hablando, Ajá, que toda la figura de distribución de decisión y de poder en una única persona, que es el ministro o la ministra de turno. Hay un concepto detrás de eso. Imagínense que cuando en este país todo el poder estaba concentrado, por ejemplo en el MOP, ¿verdad? Estamos hablando de los años 60, 70, 80, el MOP tenía 30,000 funcionarios, 30,000. Tenía planteles por todo el país, tenía una gran cantidad de maquinaria para ejecutar obras. Era un órgano gestor. Por diferentes razones, todo eso cambió en los últimos 40, 50 años. Ahora el MOP, si acaso, llegará a 3,000 funcionarios. Los planteles están prácticamente inutilizados, toda la maquinaria desapareció, pero se le vuelve a dar el esquema de poder a una única persona en este proyecto de ley, igual que hace 40 años. Nos estamos devolviendo 40 años en los momentos que tenemos una crisis en números y que más bien deberíamos de mejorar todas las políticas públicas. Bueno, entonces sí estamos en un arroz con mango. Claro, ¿verdad? Es que es como un arroz con mango. Pensaba solo en un dato que me daba don Osman hace unos días que conversamos también. Esto incluso de la data, ¿verdad? Lo difícil, para que la gente también que nos está viendo vea lo difícil que es, por ejemplo, la toma de decisiones, que hablábamos de los registros, por ejemplo, de las muertes, que entonces hay estadísticas oficiales, pero son de 3 tipos. Me decía usted, don Olman, en la oficial, la de las morgues y la del 911. Y que aparte de eso, en este país, y ustedes me corregirán, nosotros registramos solo las muertes en el sitio, pero hay otros países en donde la vinculación tiene más días, ¿verdad? Me decía usted, en Noruega o así. En los países escandinavos, el muerto por accidente de tránsito tiene un número de días de seguimiento, ¿verdad? Y bueno, y no solo en los países escandinavos, en muchos países hay casi que un parámetro que son 24 horas después del accidente de tránsito. Los países que tienen más capacidad le dan un número mayor para obtener un número real y poder tomar las decisiones posibles. Siempre, y eso es materia muy típica de ingeniería, para tomar decisiones correctas usted tiene que tener datos correctos. Datos correctos. Entonces, claro que el manejo de una estadística oficial única en el país, consensuada entre las diferentes instituciones y depurada de la manera que corresponda, es de fundamental importancia para tomar buenas decisiones. Ahora tenemos una estadística que podríamos llamar referencial, que nos da una idea, que nos posibilita hacer algunas cosas, pero no es la estadística que deberíamos de tener. Deberíamos aspirar a tener, como con los países más avanzados en esta materia, ya Carlos nombró algunos, Suecia, Japón, Dinamarca, etcétera, que tienen estadísticas fundamentales que han posibilitado, primero, muchísimas mejoras, ¿verdad? No por casualidad, la Volvo, que es una fábrica sueca, fue la que desarrolló los elementos de seguridad pasiva de los vehículos, como los cinturones de seguridad o como las bolsas de aire,
¿verdad? Precisamente porque hacían un análisis muy detallado de todos los accidentes y veían cuáles eran las condiciones en que los traumas eran mayores dependiendo de la posición y de la ubicación de los pasajeros o de los conductores en el vehículo. Eso generó entonces toda una serie de mejoras que han sido fundamentales en el desarrollo de los vehículos posteriormente. Pero igualmente hay que analizar los datos a lo interno de cada país porque tienen que ver también con clima, con condiciones muy particulares, tropicalizados, y eso en este país nunca, desgraciadamente, hasta ahora se ha llevado al nivel de sofisticación y de eficiencia que deberíamos de tener. Pero bueno, es una de las tareas en que necesariamente los ingenieros civiles y las ingenierías civiles tenemos que mejorar y meternos de lleno y probablemente meternos de lleno también en el desarrollo de políticas públicas, ¿verdad? Y no tan alejados de la posición política como siempre han estado los ingenieros y que hemos dejado el espacio político a abogados, administradores, ¿verdad? A otras áreas del conocimiento, pero que definitivamente en este país y por lo menos en esta temática se hace absolutamente necesario el involucramiento de la ingeniería civil en el problema. Don Carlos tenía un dato, me decía también que con el registro de la muerte, ¿verdad? Que él tenía un dato que era como por 5. Sí, ok, vamos a ver. En realidad, aquel viejo gráfico que se ha usado para muchas cosas de la punta del iceberg. Lo que ve el iceberg es en realidad la punta, pero debajo la de masa él está debajo exactamente, la gran masa está abajo. Eso es exactamente lo que sucede con los muertos y con los heridos graves y heridos leves. La relación en Costa Rica histórica, claro que eso tiene una gran variabilidad, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero digamos, uno podría hablar en grandes términos que entre 5 o 6 veces la cantidad de muertos es la cantidad de heridos graves. Y cuando hablamos de heridos graves, hablamos de heridos que necesitan mucha atención, que de alguna manera generan costos hospitalarios muy altos. Digamos, en Costa Rica no se tiene claro, yo no he visto hasta el momento nadie que se haya puesto atrás del dato, eso debería hacerlo el Consejo de Seguridad Vial, de cuánto representa el Producto Interno Bruto, pero sí, medido para Costa Rica los accidentes de tránsito. Pero hay una medición general hecha por la Organización de las Naciones Unidas, por la OMS más que todo, en función de las políticas del decenio, que habla de 2 a 3% del Producto Interno Bruto que se va solo en los problemas generados por los accidentes de tránsito. 2 o 3%. Sí, pero hay algunos países que llegan a 5%. Opa, es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Es más, es tanto dinero que es más que lo que en este momento se destina a carreteras en este país. Sí, o sea, es una cosa que impresionante. Es un 9%. Es una cosa impresionante, pero bueno, parece que algunas personas no se dan cuenta de eso y no se dan cuenta que la política pública tiene que estar orientada hacia eso. Y ahí yo voy a decir una cosa que es importante. Vamos a ver, si nosotros somos firmantes digamos, no es ni siquiera porque seamos firmantes, es porque es una preocupación país. Claro. Usted evitar que ese 3%, 2,5% del Producto Interno Bruto se esté yendo para gastos generados por los accidentes, en donde podría estarse utilizando para construir escuelas, para mejorar las carreteras, etc. Hay, digamos, dos cosas que uno no ve claro en la política que se está generando, que es, si nosotros vemos, y Olman puede hablar muchísimo más de eso, vemos que hay una recomendación, nosotros tenemos un plan nacional de transportes que va del 2011 al 2035, tiene que arreglarse, tiene que investigarse mejor algunos de las recomendaciones que ahí están y, digamos, ponerlas al día, eso es cierto. Pero ahí se habla de que la cantidad de dinero, digamos, como función del Producto Interno Bruto que debe ir a las carreteras, lo dijo Olman ahora, es ínfima con respecto a la recomendada. Entonces, usted no solo tiene problemas con carreteras digamos, con un mantenimiento muy, muy malo, sino que además la lógica de las facilidades viales que deben ser construidas también se ve afectada. Y ahí, por ejemplo, una de las recomendaciones que están clarísimas en el decenio que este país firmó, tiene que ver con, por un lado, esa acción conjunta entre los constructores, o entre la parte de construcción de vías, que en este momento está en el CONAVI y en las municipalidades, no olvidemos eso, y la parte de seguridad vial. Pero ahí, una de las cosas que se pide, y que este país tiene que trabajar en eso, es que toda construcción nueva o construcción antigua que va a ser
va a necesitar mantenimiento, Ajá. lleve el componente de seguridad vial. No escrito como hasta el momento está, porque hay un decreto, digamos, que dice que el componente de seguridad vial debe ser usado en los nuevos proyectos, etcétera, sino llevarlo a la práctica. Y usted, para llevar eso a la práctica, tiene que tener una comunión entre el Consejo de Seguridad Vial y el Consejo Nacional de Vialidad, o lo que se vaya a inventar para la vialidad de este país. Porque yo, debo decirlo, defiendo el Consejo de Seguridad Vial, pero no defiendo con ese ahínco al CONAVI. Yo creo que el CONAVI necesita intervenciones muchísimo más potentes que las que necesita el COSEBI. Pero eso es una cosa que es fundamental y es un compromiso país, ¿verdad? Entonces, si estas acciones no son llevadas adecuadamente, o sea, el problema se va a hacer más, digamos, no vamos a poder solucionarlo. Y como último comentario, voy a decirle una cosa. Es cierto que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es uno de los ministerios que más desconcentrado está en este país. Correcto. Y puede ser que a la gente no le guste, porque bueno, está bien, o sea, vamos a ver, habría que ver las razones que verdaderamente se esgrimen, que en el proyecto de ley del MOB no están, las verdaderas, las de peso, de por qué usted tiene un Consejo de Seguridad Vial, por qué usted tiene un Consejo Nacional de Vialidad, por qué tiene un Consejo de Transporte Público, por qué tiene un Consejo Nacional de Concesiones. Sin embargo, todos esos consejos, si existiera una armonía, probablemente alguno de ellos habría que eliminarlo. Algún consejo de transporte público por ahí habría que eliminar y manejarlo de una manera diferente. Armonizarlo diferente. Sí, pero la acción conjunta es una cosa que es fundamental. Y eso se llama política pública. Y la política pública no se hace solo a través de las leyes, que algunas veces también hay que decirlo, y esa crítica hay que hacerlo. Usted mete un gatito en la Asamblea Legislativa y sale un ornitorrinco, entonces también usted tiene que tener ese cuidado. O sea, el proyecto de ley que usted presente, si ese es uno de los instrumentos, tiene que ser un proyecto blindado, ¿verdad? No simplemente una aspiración, porque a mí me pareció que era mejor concentrar en el ministro, y entonces vénganse para acá todos los órganos desconcentrados. No es así como se hace política pública y no es así como se obtienen los objetivos que este país necesita. Ok. Don Olman, en 30 segundos, le voy a meter en un zapato, en 30 segundos, el papel del ingeniero dentro de la toma de decisiones debería ser más, como la participación más boyante, más importante. Sí, no sé definitivamente, si un pecado hemos cometido los ingenieros y las ingenieras civiles de este país es que hemos dejado de lado totalmente la participación política, más allá de algunas pocas y brillantes excepciones que ha tenido el país, como don Jorge Manuel Dengo, pero son contados con los dedos de las manos y nos sobran la gente que ha tenido una participación política importante y significativa. Desde ese punto de vista es absolutamente necesario, y ojalá me escucharan las generaciones jóvenes de ingenieros y de ingenieras civiles del país, de que se inmiscuyan en el proceso político, de que tomen participación, de que lleguen a ser influencers, como se dicen ahora, en las políticas públicas y estar en los órganos de decisión, porque es una deuda pendiente que los ingenieros civiles tenemos para con el país. Bueno, este tema realmente es apasionante y nos daría para muchísimo más, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, don Olman, y muchísimas gracias a ustedes que están ahí viéndonos en donde quiera que sea. Que la pasen muy bien. Esto fue Proyección SIC. Nos vemos. Hasta luego.